porque no soy yo diciendo que soy bueno para el medio ambiente, sino es un tercero que viene y me supervisa. Cuantitativo, no es solamente decir vamos a hacer carbono neutro o vamos a reducir en tanto por ciento nuestro consumo de agua. Te pida algo, por ejemplo, el marco normativo europeo te pide hasta Tier 1, es decir, hasta tus proveedores 1. Tú eres responsable, pero dependiendo de la normativa, pues no es toda la cadena, sino es una parte de ella. Las empresas lo hacían acogiendo normas americanas, pero ya existe la norma colombiana que te indica qué es y cuál es la medida para que tú puedas comparar. Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast que es nuestro sueño del 2025. Fabiola y yo les damos la bienvenida. Qué rico que nos estén acompañando, que hayan quedado enganchados y hoy ya vamos con casos prácticos. Gracias, Marta, y los saludo. Soy Fabiola Rincón Santamaría y estamos aquí muy contentos de traerles estos casos. Y quiero hacer con ustedes un disclaimer y tiene que ver con lo que vamos a presentar aquí como información, más allá de lo que conocemos por nuestra experiencia en estas organizaciones, tiene que ver con fuentes públicas que colocan al servicio de la comunidad estas empresas y estas corporaciones. Entonces no vamos a traer información que no sea la que ya está publicada dentro de los sitios web y dentro de otros reportes que tienen estas organizaciones. Así es. Bueno, ¿y qué casos vamos a ver hoy, Fabio? Ay, pues Marta, tú sabes que yo admiro mucho el caso tuyo con Postobón y puntualmente me llama muchísimo la atención esa certificación de carbono neutro que ustedes obtuvieron, porque ¿cómo te parece que mi tesis de grado de la maestría, yo trabajé todo el tema que tiene que ver con greenwashing y tiene que ver con sellos, con certificaciones y demás? Y me di cuenta que es muy difícil y es costoso tener una certificación y es muy valioso cuando una empresa se acerca al mercado con una certificación de un externo, porque no soy yo diciendo que soy bueno para el medio ambiente, sino es un tercero que viene y me supervisa. Entonces, cuando ustedes ganaron el año pasado esa certificación, pues en verdad me pareció muy poderoso y me gustaría que me cuentes y pues también para nuestra audiencia que conociera un poco como ese detrás de cámaras de lo que hay alrededor de una certificación de esas que no debe ser para nada fácil y por qué le apostaron. Bueno, no, yo feliz de contar pues la experiencia. Tenemos certificación de carbono neutro y tenemos una certificación muy interesante que es de materiales, que también es una nueva norma que incluso contribuimos varias empresas para que el ICONTEC la sacara. Entonces tenemos de dos marcas, Cristal, neutral en materiales, multimaterial, y de Hatsu también tenemos multimaterial. Entonces, con todo este dilema de los plásticos de único uso, como tú comentas, estas certificaciones de terceros son muy claves y creo que dan mucha transparencia y seguridad a los consumidores y a los clientes de lo que están adquiriendo. Bueno, como las reglas de nuestro podcast es empezar a contar la cadena de valor y luego, sí, el caso de la vida real, pues para los que no conocen y de pronto nos escuchan, no conocen a Postobón, aunque no creo que sea así, todos nos hemos tomado, comido un producto de esta gran compañía, 120 años en el mercado, no es una compañía de solo gaseosas o bebidas, tenemos muchas categorías, multicategoría, gaseosas, agua, isotónicos, tenemos lácteos, tenemos café, tenemos también alimentos, tenemos otros negocios de transporte, tenemos negocio de envases y empaques y tenemos un negocio forestal, es decir, es una empresa que tiene una pues, posición en el mercado muy grande. Hablando de nuestra cadena de valor, que es bastante, digamos, de impacto o de presencia en Colombia, vale la pena comentar que tenemos 19, 18 plantas productoras y más de 60 centros de distribución. Es decir, que la maquila o la producción de la empresa se concentra en esas plantas, pero hacemos presencia en esos pequeños, no son pequeños, ¿para qué corrijo esto? Son grandes centros de distribución y tenemos nuestros camiones, más de 2.500 vehículos, camiones y tractocamiones moviéndose por el país.
Bueno, entonces creo que esa cadena pues es bastante profunda y robusta. Ahora nos comentas pues ese reto de las certificaciones de neutralidad. ¿Cómo llega uno o por qué hacer una certificación? ¿En qué te ayuda? ¿En qué no? Lo primero, contarte pues un poco como es y a todos cuál es el modelo de sostenibilidad de nuestra compañía y por qué acompaña la estrategia. Nosotros en el 2018 hacemos una declaratoria precisamente de cuál es nuestra postura en sostenibilidad y acompañamos esa sostenibilidad con unas metas, con unos datos cuantitativos. No es solamente decir vamos a hacer carbono neutro o vamos a reducir en tanto por ciento nuestro consumo de agua o vamos a llegar a ayudar a la educación en Colombia. Y es una invitación a todas las empresas grandes, medianas y pequeñas que pongan un número. Eso a veces nos da susto, porque Total. para poner números tenemos que tener datos, La tenemos línea que la base, línea y la línea base, base es difícil de cuantificarla, y a tiene toda veces una no se ciencia. tiene. Tip Ujú. número uno. A veces no se tiene, pero no nos asustemos por eso. Yo creo que tenemos que, bueno, tener un poco la experiencia, conocer muy bien el negocio y arriesgarnos también con qué están haciendo los pares, qué te dicen otros, digamos, otros estándares o otros modelos de actuación y empezar pues por unos números y luego, si te pasas no hay problema, maravilloso. Y si no llegas a la meta, pues explicas por qué no, ¿cierto? Porque pues una meta es algo que uno se pone a 6 años, 7 años y pues no, no es tan fácil. Entonces ahí, digamos, escogimos unas temáticas, que eso viene de la materialidad, de cuáles son los asuntos que son del core de la compañía que lo debemos gestionar. Y lo primero, todo va a caer, y vas a ver, esto es como una historia muy bonita, todo va a caer en la cadena de valor y en abastecimiento. Primero nos pusimos la meta de la reducción calórica Ok. y pues obviamente muy conscientes de pues estas nuevas normas de etiquetado, de regulación, lo de alimentos, como comentábamos ahorita en un cafecito que nos estábamos tomando, lo que uno come y bebe es sagrado. ¿Cierto? Entonces Sí. eso es pues una cosa muy, muy importante, muy delicada. Entonces esa reducción y acompañar esa reducción con estilos de vida responsables, ¿cierto? De hacer actividad física, entonces empezamos una reducción calórica. Por eso es importante uno estar muy pendientes de cuáles son las Anticipándose, normativas, que nosotros claro, vamos a estar aquí mencionando algunas en sí, un próximo episodio, sobre todo las europeas, sí. para que nos vayamos preparando para que cuando ya llegue, no llegue como nosotros no lleguemos a Nos apagar el coja sin incendio. preparación. Eso. Así es, eso creo que es una regla de oro de cualquier empresa que quiera pues sobrevivir pasar, digamos, como el umbral de los 20 30 años, 50 es que tienen que estar muy pendientes de esa normativa, de esos cambios, de esos nuevos retos. Marta, pero escuchándote, yo logro identificar en lo que dices la S de social. No me queda muy claro ahí cómo son esos estándares, a qué llamamos algo como saludable, pero le estamos apuntando definitivamente a la salud de la población por medio de estas medidas. Veo muy claro también el tema de la G en cuanto a la transparencia de cuántas son esas calorías, cómo están los componentes con los que están fabricados estos productos alimenticios. La E o environmental, la parte ambiental, no Ambiental. la veo como muy, muy clara. Complementame un poco ahí. Bueno, hablemos entonces más de esa sola meta, creo que tenemos mucho tema para conversar, esa meta de reducción calórica y naturalidad. Lo primero es que cuando estemos hablando de alimentos o en general las empresas de alimentos son muy cuidadosas con la palabra salud. Todo lo de salud o productos saludables tiene otra normativa muy diferente, ¿cierto? Más hacia productos farmacéuticos o un híbrido entre los dos y tienen que pasar una cantidad de revisiones. Entonces, las empresas en general de alimentos y bebidas lo que hablan es de bienestar. Entonces, bienestar está, cuál es esa promesa de valor? Está en el consumo consciente, en que tú puedes tomarte una bebida gaseosa al día, no te tomes 2 litros, porque es lo mismo que pasa con cualquier otro alimento. Tú puedes comer carne de cerdo, pero no te puedes comer 2 kilos de carne de cerdo o leche, 2 litros de leche. O sea, todo Ujú. en exceso, digamos, no es tan bueno, no es tan equilibrado. Entonces, ¿qué es la ESG o ASG de este tema
de alimentos, específicamente en el tema de azúcar y naturalidad, o bienestar o su compromiso con el consumidor. El etiquetado frontal de advertencia es muy importante. Entonces, te habla de los sellos, de que es alto en sodio, sodio, grasas y azúcar, para que tú, de acuerdo a tu contextura, a tu calidad de vida o pues a lo que como te quieras mantener, Sí. tú tomes la decisión. Y también tiene el etiquetado todos los componentes del alimento. Eso es muy reciente, uno piensa que eso existe hace mucho tiempo, ¿no? Las empresas lo hacían acogiendo normas americanas, pero ya existe la norma colombiana que te indica qué es y cuál es la medida para que tú puedas comparar. Son los hexágonos, ¿sí? Los hexágonos Yo son los los había visto en Chile sellos, sí, en antes, sí. Chile, México ha sido muy Sí. pionero de ese tema, pero como hablábamos ahorita, todo es todo eso viene europeo y va y pues cogiendo fuerza en diferentes países y luego se vuelve norma. Entonces puede que las empresas tengan acuerdos de autorregulación que lo incorporan, ¿cierto? O por su casa matriz lo lleva, pero ya el país tiene, pues lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, Perú también, casi todos los países ya en América Latina lo tienen. Entonces son el sello de advertencia, lo de alto, y el otro es el contenido nutricional, que es cada uno de los componentes y cómo está fabricado el alimento, digámoslo así. Inocuidad y Y no, todo eso. bueno, entonces esa es la primera como regla o ítem Sí. que tienes que mirar. Lo otro que incluso está en estándares de SASB, que son estándares Sí. importantes que miran mucho los bancos y el sector financiero, te piden todo el tema de inocuidad. Entonces, certificaciones en inocuidad es muy importante y cuando tienes clientes europeos o multinacionales, y tú haces una máquina o lo que sea, te lo van a pedir. Algunas etiquetas lo traen, ¿cierto? Entonces, eso no es una obligación legal, pero es un plus. Bueno, y miran también lo que tiene que ver con esa marketing. Eso es importante, digamos, cómo puedes dar ciertos legales del consumo, por ejemplo, las bebidas, licor, cerveza, por ejemplo, que nosotros lo tenemos, entonces dice, no se permite para menores de edad. Tienes un rango horario en que puedes hacer publicidad o no. Y cada vez se vuelve más exigente en la medida en que te limitan escenarios donde tú promueves el producto. Eso es una tendencia, de acuerdo pues obviamente al producto que tú estés vendiendo. Bueno, entonces ahí está digamos la G del gobierno, de la información al consumidor, todo eso. Tenemos la S que es ese consumo consciente y el que te haga bien, el bienestar Que te para el nutra. consumidor, Sí. que te nutra y todo eso. Y la ambiental, pues en ese momento que hicimos, yo te confieso, ahorita en estos días que he hecho unas lecturas y estoy muy dedicada como al Scope 3 de cambio climático, es algo que ya vamos a hablar y tú lo mencionabas. Cada una de las decisiones que tú tomas en la compañía puede tener impacto en el tema de cambio climático. Entonces, cuando tú gestionas tu huella, tú tienes que tener tres alcances. Entonces, la primera es tu alcance de tu fábrica, que es Scope 1. El 2 es el consumo o esas emisiones que tienes Energía. en la energía que tú compras, ¿cierto? Que tú utilizas. Y el Scope 3, que es el nuevo desafío, es la La cadena, cadena, de que la cadena ya de valor. viene a ser obligatorio. Los Sí. nuevos, o cuando yo digo obligatorios, puede que una ISO te lo pida o que un marco normativo o marco de trabajo te Te lo pida. pida algo, por ejemplo, el marco normativo europeo te pide hasta Tier 1, es decir, hasta tus proveedores 1. Tú eres Exacto. responsable, pero dependiendo de la normativa, pues no es toda la cadena, sino Sí, es una parte y de eso es lo ella. más complejo, Fabiola, que nos van a pedir a partir del año entrante que midamos el Scope 3, el nivel 3, y tengamos una meta de desempeño de lo más significativo. Entonces, uno dice lo más significativo es lo que más huella, la medición de la huella Scope 3 te señala. Podríamos decir que el azúcar tiene una huella y todo lo de agro tiene una huella muy importante en su producción. Y estaba leyendo algo muy interesante y hice pues unas consultas para comparar cuánto toneladas de CO2 equivalente implica producir azúcar, una tonelada de azúcar en Colombia y cuándo traerla de China, que es un gran productor, y la India. Entonces, allá
tienen una, digamos acá, tienen una baja producción de de CO2 CO2 equivalente por hectárea por producida. hectárea, Ujú. eso depende si es en montaña, si es en plano, qué tanto la tienes que trasladar. Monocultivo. Entonces, muy interesante comparar, bueno, cómo es la ecología. Ah, bueno, y además utilizan biocombustibles, o sea, son bajos en las toneladas. En China son altos en las toneladas y en Estados Unidos son muy altos en las toneladas de CO2 equivalente. Entonces, cuando tú, o digo, la empresa, cuando empiece a hacer esos cambios, una vez midamos que va a ser este año 2025, este SCOP 3 va a tener que gestionar esas compras pensando en eso. Mira qué decisión tan trascendental, porque la economía te va a afectar, pero vas a tomar una decisión Mm. basada en las emisiones que va a tener tu proveedor. ¿Compro colombiano o compro chino o Y compro fíjate indio? que complementando eso, en 2025 vienen estas normativas. 2026, tú tienes que presentar todas esas emisiones. El CRSD habla de todo lo que ejecutas en el 2025, lo tienes que reportar en el Ah, sí, 2026. así es. Y en el 2027, el CSDD te va a hablar, CS 3D, Ajá, DDD, te va a hablar es de esa debida diligencia que vas a tener que hacer. Eres corresponsable con sí, ese primer tier, con esa sí. primera capa de tu cadena de valor. O sea, cada vez este es un tema que es más desafiante y pues, ¿cómo lo vamos a abordar? Por supuesto, entonces si volvemos a azúcar, tendríamos que mirar, bueno, entonces para este año empezamos a generar ese dato del estándar y ya para el 2026, por ejemplo, nosotros empezaremos a declarar ese SCOP 3. Pero azúcar nuevamente y comparado con China y con India, tienes que ver la trazabilidad, cómo es la producción en China, si hay niños, si respetan los derechos humanos, si están cumpliendo la normativa ambiental del país. Esto es una dimensión muy grande que creo que, y digo por mi compañía y por todos, nos estamos preparando para eso. Estamos leyendo, estamos estudiando, pero es un desafío gigante, gigante. Gigante, no lo conocemos, pero todos estamos en las mismas. Todos estamos Todos igual. estamos aprendiendo para Sí. ver cómo vamos a afrontar este problema porque hay que afrontarlo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y también hacía una reflexión frente al agro que nos da pues para un programa completo. Es social, esas personas, estos pequeños agricultores, bueno, obviamente azúcar, pues hay grandes empresas, pero también hay personas que arriendan su predio, pues y trabajan con ellos. Pero si estamos hablando de fruta, por ejemplo, cadena de mango, de mora, que nosotros lo tenemos, si para exportar te van a pedir todo eso, yo ahora les contaba que a ti te contaban en estas conversaciones que hay intermediarios de la fruta. Hay familias que tienen unos camiones y van finca a finca a la Colombia profunda a recoger ese mango, porque es que eso es maravilloso cuando pues pasa una doble calzada y usted pone su cadena de fruta al frente, eso no es Colombia. En Eso no es la Colombia, América eso no es Latina, porque América eso, Latina. exacto. Aquí son fincas, veredas a 7 horas del casco urbano, que tienen que sacar en burrito, las personas cargando o garruchas, incluso nosotros también tenemos para sacar la fruta. Entonces, la trazabilidad de eso. Y pensaba hace poco, y especialmente en la COP16 que hablábamos de esos retos de la trazabilidad, voy a decir algo acá bueno, y me comprometo en decirlo, pero son las reflexiones que tenemos que hacer es a ese pequeño agricultor le va a tentar más sembrar droga, sembrar coca, que cumplir esas normas, Fabiola. O sea, a esas Eso es un dimensiones de tema social. desafíos y de discusiones tenemos que llegar. Es por eso que creo en el gran impacto que tienen las empresas en el mundo. O sea, Sí, si nosotros llegamos a estructurar un buen caso de negocio, un buen modelo de negocio para estos pequeños agricultores en América ujú. Latina, para que a ellos también para ellos valga la pena, que también sea un negocio Que para también sea ellos. un negocio que crezca con la empresa. Así es. De acuerdo. Entonces, ubicándonos en la cadena de valor, este caso de Postobón está en la parte de manufactura, ¿sí? Sí. Extractivo, pues no lo es, está en la parte pues de manufactura Ujú. y tiene algo de retail, pero que llega es hasta grandes superficies y un tienda a Tiendas, tienda. la tienda, tienda. Entonces, un primer desafío en estos productos fue mirar todo el tema pues del dulce.
del Sí, tema de azúcar. del azúcar y de la capacidad de nutrientes que tiene estos productos. Ujú. Pero más allá de esto, pues también ahí viene algo que es el empaque, que vienen otros desafíos. ¿Qué Así es. otros desafíos han Entonces, ya, enfrentado allí? si vamos a, y voy ahora a materias primas, pero que, quería hablar de la producción en sí. Entonces, claro, llegamos a la fábrica, te contaba que tenemos estas 18 fábricas y ahí que tenemos consumo de agua importante porque el producto, todo el alimento requiere mucha agua para la producción y en bebidas, pues tú en la botella vas a incluir pues un agua modificada con otros componentes. Entonces, todo el tema de agua, todo el tema de cambio climático, las emisiones que estás haciendo en esa planta o ya durante la distribución y tienes también residuos que son industriales, pero postindustriales. Entonces, ese segundo componente y el más fuerte de nuestro modelo de sostenibilidad y de las grandes declaraciones y la gestión que hacemos está en esas tres. Agua es un tema que a mí me apasiona, que digamos desde hace muchos años o cuando teníamos una economía lineal, es decir, que al final del tubo era que tomábamos esos controles, entonces usamos agua, pero la descontaminamos con la planta de tratamiento y somos eficientes en el manejo. Entonces, pero eso fue hace 20 años, 30 años. Ahora lo que tenemos que hacer es ver y por fuera de la planta, Ujú, por fuera de sí. esas paredes, cuáles son las comunidades que están consumiendo agua igual que nosotros. El tema de cambio climático, el mayor impacto que está teniendo es el tema de escasez, de estrés hídrico, es la palabra que ahora se utiliza. En Colombia creíamos que había agua infinita, pero el 2024 nos mostró una cosa impactante. Bogotá con racionamiento de Ujú. agua varios meses. Ayer el alcalde dijo que lo iban a suspender, pero eso implica que las cosas están cambiando. Tuvieron que hacer una inversión inmensa porque Claro, tuvieron que buscar abastecimiento desde otros embalses, están en porque eso. cambiar esa composición, porque de donde estaba principalmente el abastecimiento, pues no llovía. No llovía. Puede que llueva y a ver, no, no llueve donde tiene que llover. Entonces, Exacto. dueño de donde tienes la Inundaciones producción, en otras inundaciones en partes. otras partes. Pero entonces el tema del agua es muy interesante y nosotros tenemos, por ejemplo, tres focos de trabajo. Lo primero es reducir el consumo de agua y ser muy eficiente en la planta y se ha venido haciendo de manera muy, muy relevante. Hemos pasado de 2,7 a 2,1 y vamos para 1,4 de litro de agua por litro producido. Entonces estamos en un estándar internacional, pero eso lo acompañamos con otros aspectos y es mirar las cuencas. Hicimos un estudio de riesgos hídricos para ver cómo se estaban moviendo esas plantas en los sitios y las comunidades muy sensibles a las comunidades aledañas. Nos pasa algo en América Latina, seguramente en Europa no, y es cuando mi comunidad no tiene agua, no necesariamente porque la empresa se esté consumiendo el agua, la empresa es resiliente, tiene recursos económicos e invierte, es porque simplemente tu alcalde se gastó la plata en otra cosa, porque no hicieron un plan maestro de acueducto alcantarillado Ujú. o porque esa quebrada por mal uso de muchos se está secando. Entonces, ahí tenemos dos temas. Lo primero es acompañar a las comunidades con sistemas de potabilización, con tanques, Ujú. construyendo acueductos y alcantarillados. Entonces, estamos haciendo eso, estamos en las inversiones muy interesantes. En Bogotá, obviamente, privilegiamos zonas, ya tenemos 4 plantas Ujú. de producción, entonces estamos muy fuerte en Bogotá. Trabajamos con los fondos de agua, que son unas plataformas colaborativas donde está mi competencia, allí Bavaria, Sí, Coca-Cola FEMSA, en maravilloso. sostenibilidad somos aliados de la competencia y es muy chévere, respeto mucho a los profesionales de esas compañías, son muy buenos, entonces hacemos trabajo allí para dar esas soluciones. Pero hay digamos, otros mecanismos, otras declaraciones que se están viendo ahorita y se llama reposición. Vas a oír hablar muchísimo ahora en adelante sobre eso. La reposición es que tú desarrolles como, bueno, primero que tengas tu huella, tu línea base que ahorita lo decías, cuánta agua estás consumiendo y que empieces a desarrollar proyectos diferentes, especialmente de naturaleza, de sembrar árboles, de Ujú. restaurar, de proteger, de descontaminar y por fuera, te estoy hablando todo por fuera de tu planta, Ujú. con las comunidades y con aliados. Y eso hay unas fórmulas que te dicen cuánta agua potable estás, una equivalencia Sí. por cada proyecto de esto, cuánta agua potable estás produciendo. Y estamos construyendo de la mano del ICONTEC, que también me preguntaba sobre esas declaraciones de esos terceros, una norma
para poder medir la volumetría de esos proyectos. Ajá. Y seguramente después vendrá la norma de neutralidad en agua. Entonces, desde gran empresa confiamos mucho en esos aliados técnicos que pueden dar fe que estás haciendo las cosas bien y que estás mejorando. Ese es Eh, nuestro primer foco en medio ambiente. Ya te y voy a contar los otros. sí, y Marta, aquí yo quería como hacer un highlight porque precisamente estudiando sostenibilidad, a mí me sorprendió ver cómo lo privado, cómo la empresa privada se está metiendo en cosas públicas. O sea, se supone que la responsabilidad de un acueducto es del gobierno, Sí, pero entonces para poder que el negocio sea sostenible, pues cómo hemos tenido que romper paradigmas dentro de las organizaciones para también estar involucrados y también el beneficio tan grande que tienen las comunidades de tener una empresa ahí que ayuda a solventar esos gaps que hay, esas ventanas que hay, que el gobierno no suple. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema de la sostenibilidad es tan complejo que no lo podemos hacer solos. Y si tenemos que hacer una alianza con la competencia, pues la hacemos. O sea, ahí sí, están ustedes con Sad Miller, una multinacional también, que sí, uno creyera, no, ellos no hacen también ese tipo de alianzas. No, es que sí, lo tenemos que estar hacemos. mente abierta para poder llegar y resolver este De problema porque acuerdo. es de todos. Le estás diciendo una frase que siempre muchos CEO lo pueden pensar, es eso es del Estado. Yo creo que la viabilidad de la compañía tiene que hacer que uno se involucre en esos Uh aspectos. -huh. Bien sea, voy a hablar acá, digamos, estos aspectos, que qué alcaldes estamos escogiendo. Es que yo soy vecina en la empresa. O sea, la empresa no es un cónclave o una zona franca donde No, nadie entra. Los trabajadores son de ese así municipio. es. El alcalde debe garantizar los servicios públicos de ese El municipio. gasto público es por la El gasto empresa, por público, los impuestos que exacto, pagan. porque las empresas a veces son, no es que ya tengo, y llevan buses, o sea, llevan la gente en bus. Yo conozco muchas fábricas al municipio vecino a eso y se devuelven y no se involucran, ¿no? Acá hay que ser vecino, es que estás viviendo ahí y vas a vivir por mucho Es tiempo. nuestra casa Es común. nuestra casa común. Entonces, a ti te va a importar si hay agua potable en el municipio, si hay educación en el municipio. Ahí ya sí será de cada una de las empresas que tanto se involucra en la solución, ¿cierto? Pero en la solución de los servicios públicos se tiene que involucrar, porque es tu viabilidad y porque a tus vecinos le van a preguntar si te dan tu concesión de aguas o no. Eso es claro. Y está cambiando la normativa en Colombia. Entonces, si a mi vecino le van a Sí. preguntar, ¿quieres que Postobón esté al lado tuyo? ¿Vas a compartir el agua con Postobón? Yo quiero que mi vecino diga que sí y que le encanta estar sentado al lado mío. Ese Claro es mi que vea compromiso ese, y me ve activo. exacto. Entonces, hablábamos de ese primer aspecto. Sí. Bueno, Bien. y el otro, el de envases y empaques, que me encanta. Y el segundo y tercer aspecto de lo ambiental, pues es economía circular. Entonces, esto pues es un desafío para todos. ¿Cómo llevas tú tu producto a otra parte, a otro país, con un empaque y un envase? Que puede ser vidrio, lata, cartón, plástico. Y es necesario hacerlo. Eso también es un tema de inocuidad, que no se te contamine el producto, pero pues sí, Fabiola, nos hemos Ujú. excedido. El tema del one way y de bótelo fue una cultura que nos acompañó durante mucho tiempo. Teníamos Ahora, recursos. claro, teníamos los recursos infinitos. Ahora la disyuntiva es desde el ecodiseño, cómo mejoro esos empaques, primero para que sean totalmente reciclables, para que sea fácilmente durante el trayecto recuperable ese envase ya utilizado y para reincorporar materiales, que hay todo un tema de más de desarrollo, de tecnología. Entonces, este caso es maravilloso, es el caso más exitoso de Postobón, es que en 4 años, pues nosotros llevamos desarrollando proveedores de esos dos temas de envase y empaque, pues mucho tiempo, y menciono con mucho orgullo a ENCA de Colombia, que es una empresa de acá de Antioquia, pues que está reincorporando tanto para Coca-Cola FEMSA como para Postobón la materia pues dentro Ujú. del pellet, ¿cierto? Del PET, nos lo venden a nosotros volvemos y hacemos las botellas. Entonces, claro, ahí tienes desarrollo de proveedores desde la compra de la materia prima, que se permita desde el diseño mejorar ese producto y luego todo, pues la cumplimiento normativo de ir por ese material a la calle,
a la basura casi prácticamente y volverla a recuperar. Entonces, pues allá hay muchas cosas que hacer. Y si pensamos en nuestra táctica, nuestra mindset de dónde está el ASG, está en el ambiental, menor contaminación, en el gobierno y económico, en que pues tendrás que la materia prima está subiendo con estas exigencias. Una botella postconsumo está a un precio muy importante, ir por ella tiene un costo, entonces tú tienes que garantizar toda esa cadena para que no se suba indefinidamente pues ese material, y en el social porque lo hacemos con asociaciones de recicladores de base a quienes fortalecemos, a quienes hacemos, con quienes hacemos unas inversiones impresionantes en arriendo, equipo, maquinaria, mejora de la calidad de vida del reciclador. Entonces, ese es un caso perfecto Tenemos que de involucrarnos. ASG, claro, Sí. de ASG, de mirar para dónde va la normatividad, de anticiparnos y que te cierre el caso de negocio para la sostenibilidad. Es un caso muy bonito. Y terminamos con el de cambio climático, que estamos en la mitad, con lo que veíamos, ya medio lo tocamos con lo que hablábamos de Scope 3, de nivel 3. Tenemos entonces pues todo nuestro trabajo y un plan muy fuerte en plantas para incorporar fotovoltaicas, eficiencia energética, computación, todo lo que nos ayuda a hacer uso eficiente de los recursos y de la energía, pero el desafío para las compañías colombianas es reducir el 50% de los gases de efecto invernadero al 2030, estamos a nada. Y eso es muy fuerte. Entonces, igual tienes que tener tu línea base, tienes que tener tu plan de trabajo. Ese plan de trabajo es muy fuerte con las áreas técnicas, desde compras, desde todo esto, pero va a ser, tenemos el desafío de la logística, que ya estamos empezando a hacer trabajo con ellos, y de todas estas materias primas, pero en febrero, marzo, que terminemos nuestra medición, cuáles van a ser nuestras mediciones más significativas y empezar a trabajar con toda la cadena para reducirlas. Pero mientras tanto, estamos trabajando en ser carbono neutro, compensar y un plan de mitigación fuerte. Excelente, súper interesante. Me llama la atención es cómo tenemos que romper paradigmas, porque cualquiera puede decir, y yo recuerdo hace no muy lejos, unos 15 años, como que ese problema no es mío, ese problema es del proveedor, que simplemente es algo cotizo y que el proveedor me resuelva el tema de un reciclado. Ya no, Sí, tengo que involucrarme porque tengo que ayudar a desarrollar proveedores, porque si no me voy a quedar sin ese abastecimiento de material reciclado. sí. Entonces, tenemos que como empresa, para que hacer esto posible, involucrarnos. De acuerdo. Fabi, y concluiría con eso que tú, pues el mensaje del libro y el mensaje que tú siempre das, involucrar a la cadena de aprovisionamiento y a la cadena de valor es necesario. Sin eso la empresa no va a poder seguir Ujú. siendo sostenible. ¿Por qué? Porque antes una decisión económica de un CEO es, voy a cambiar azúcar de acá para acá para cerrar bien el año, ¿cierto? Es Sí, fácil, es sí. un telefonazo. Voy a comprar acá, es una orden al de abastecimiento, o simplemente, no, incorpore más materia virgen y no incorpore material reciclado. Pero ahora con esto tú tienes que tener como que eso es muy rico que tú lo expliques, como una compra de largo plazo. O sea, tú tienes que tener verdaderos aliados en tus proveedores que no vas a poder estar cambiando para tener un éxito financiero. Tú Tienes que tienes que desarrollar proveedores. ayudarlos y es que hay un superpoder que tenemos como empresas en ese desarrollo de proveedores y de ahí es donde sale el porqué o la génesis de las reglamentaciones de que nosotros somos corresponsables Ujú. de los proveedores porque el poder de decisión está cuando decidimos comprarle Sí, a ellos, sí, ¿sí? El poder adquisitivo que tenemos. Entonces, y es una relación, es de largo plazo es de largo porque si plazo. me voy a hacer un bidding, pues una licitación, pues muy seguramente no voy a encontrar o voy a encontrar más caro, pero yo no puedo llegarle al negocio y decir, ¿sabe qué? Ahora tengo que subir el 20% a todo. No, el mercado Ujú. no lo va a soportar. Entonces tengo que irme por ese camino de, venga, voy a ir a desarrollar el proveedor, voy a encontrar la forma de que juntos lleguemos a un producto, a un servicio que cumpla con lo que estamos trabajando del triple bottom line, De que tiene que acuerdo. ver con el profit, planeta y personas. Ese Entonces, 360. ese 360 y va de la mano y es un camino difícil. Sí, tenemos que aprender a negociar de formas diferentes. Vamos a traer también en este podcast cómo otras empresas están abordando ese tema de las compras sostenibles. En el caso que vamos a trabajar en el siguiente episodio de Natura,
precisamente vamos a hablar de esas formas diferentes de cómo comprar y cómo abordarlo. Muchísimas gracias. Maravillosa la conversación, creo que tenemos pues desafíos y tenemos también aquí lo que prometimos es pequeños tips, grandes datos, cosas que nos movilizan a cambiar y yo concluiría, sin cadena de valor no vamos a ser sostenibles y tener esas relaciones de largo plazo con los proveedores. Creo que eso va a Sí, ser un absolutamente y necesario para esa continuidad del negocio. es un desafío que hay que abordar y hoy por hoy el hecho de tener ese sello, ya vamos pasos adelante, ¿sí? Ya le está dando una ventaja competitiva a Pozón con respecto a otras competencias que lleguen a Sí. entrar, les va a tocar a ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en desarrollar toda una red de proveedores, toda una red de abastecimiento. Entonces, de entrada es una barrera contra, pues, contra la competencia. Entonces, vemos aquí que ese camino difícil, que esas adversidades, que no fue fácil. No fue fácil. Y no fue en 6 meses. No fue en 6 meses, lleva años Sí. trabajándose en el tema, pues cómo está retornando en al menos no perder participación de mercado y permearnos de alguna u otra forma frente a posibles fuerzas de nueva competencia que vaya a entrar en el mercado. De acuerdo, da fruto. Entonces, si les gustó el episodio, por favor, danos like, por favor, síguenos, dale ahí en la campanita. En mis redes sociales estoy como Fabiola Rincón Santa María. Por favor, déjanos tus comentarios sobre qué te gustaría que trajéramos a la mesa, qué discusiones, qué casos podríamos traerles. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Marta, ¿y tus redes sociales Claro que también? sí. A mí pueden buscar en LinkedIn Marta Rubio Falla. Muchas gracias.